Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy unas empanadas con un relleno súper especial, unas empanadas muy especiales. Vamos a rellenarlas de piloncillo con nuez. Son unas empanadas deliciosas que estoy segura que les van a encantar. Comenzamos ya con este video. Vamos a comenzar agregando aquí en un bowl la harina y vamos a agregar también una cucharada de azúcar. Vamos a mezclar un poquito y vamos a agregar aquí nuestra manteca. En este caso estamos combinando manteca y mantequilla porque queremos unas empanadas muy, ¿cómo les diré? Muy hojaldradas. Si a ustedes no les gusta utilizar manteca, pueden utilizar pura mantequilla. Las dos están en cubos finos, bueno, sobre todo la mantequilla en cubos finos y están frías. Entonces voy a empezar con mis manos a ir incorporando todo, así con las yemas de mis dedos, presionando un poquito para que se vaya desbaratando la mantequilla y la manteca y se vaya incorporando todo muy bien a nuestra masa, a nuestra harina más bien. Si ustedes tienen la mano muy caliente, la mantequilla se les va a empezar a derretir muy pronto. Entonces es importante que si es así, trabajen con una raspa, que es un aditamento así como si fuera una U de puros palitos de metal con una manija que ustedes van a agarrar por la parte de arriba o con ayuda de dos tenedores. Entonces vamos a ir presionando y cada vez que sintamos un trocito de manteca o de mantequilla lo vamos a mezclar con la harina. Una vez que ya lo tenemos integrado, si se fijan, cambió un poquito de color, la harina ya no está tan blanca y nos vamos a encontrar así como tropezones, como trocitos de manteca o de mantequilla. A este punto queremos llegar. Y entonces voy a empezar a añadir aquí poco a poco, muy lentamente, agua fría. Es súper importante que esté fría para que nos ayude a mantener la temperatura de la mantequilla. Voy a empezar con 4 cucharadas, son de 4 a 6. Voy a empezar con 4. Y ahorita voy a ver si necesito un poquito más. Y voy a empezar a juntar la masa únicamente como presionando para que se junte. Si se fijan, no estoy amasando ni nada, nada más voy presionando un poco. Aquí es bien importante no pasarse de agua porque entonces les va a quedar una masa aguada. Y también recordar que cuando agregamos agua a la harina vamos a activar el gluten. Voy a agregar otra cucharada, aquí van 5. Masas quebradas se les llama a este tipo de masas y hay de muchos estilos. En el canal también encuentran otra receta de una masa quebrada con pura mantequilla y de otra masa quebrada que lleva huevo. Y lo que las hace dulces o saladas es si ponen azúcar ustedes en la masa. Ya ven que yo aquí le agregué una cucharada de azúcar. Eso es lo que va a hacer mi masa dulce. Si no, si la queremos salada, nada más agregamos un poquito de sal. Entonces en este punto ya se unió, ya está lista nuestra masa. En este punto, cuando ya logramos formar una bolita, me la voy a llevar envuelta en un papel plástico al refrigerador por media hora. Es importante porque ahorita el gluten se activó. Al agregar agua, porque que se activa y se va a volver una masa muy elástica. Si yo ahorita empiezo a cortar mi masa, se me va a achicar, los círculos se me van a achicar. Entonces la voy a dejar reposar cubierta con un plástico en el refri por media hora para continuar con nuestras empanadas. Ya tenemos nuestra masa lista, refrigerada, pero antes voy a mezclar aquí la nuez y el piloncillo. El piloncillo lo van a trocear, a veces viene más blandito, a veces viene más duro, pero lo que hago yo es ponerlo en una bolsa Ziploc, que es un poquito gruesa, y luego en un trapo de cocina y le doy con el martillo, en una superficie muy firme, le doy con el martillo a que se desmorone y quede así, todo como en trocitos muy pequeños. Entonces lo voy a agregar aquí junto con la nuez. Estos trocitos no quedaron, no, sí quedaron chiquitos, es que están pegados. Y una vez que lo tenemos todo, por decir, este lo veo un poquito grande, lo voy a sacar. Lo que tenemos todo aquí lo vamos a revolver para que se mezcle.
Pueden poner si quieren más nuez que piloncillo, lo que ustedes prefieran. Yo la verdad puse a partes iguales, a pesos iguales, pues pesa lo mismo la cantidad de piloncillo que de nuez. Puse 250 de cada uno, pero se ve un poquito más de nuez, obviamente porque el piloncillo es un poquito más pesado, pero es lo que quería yo, que tuviera un poquito más de nuez. Voy a reservar aquí mi relleno y ahora voy a comenzar a extender mi masa. Voy a partir mi masa por la mitad y voy a empezar, si se fijan cómo está como hojaldradita, esto es lo rico de esta masa. Voy a empezar a poner un poco de harina y a extender mi masa. En este caso estoy utilizando este rodillo de niveles porque quiero mis empanadas muy delgaditas, pero ustedes vean de qué manera lo pueden hacer delgadito. Yo creo que todavía le voy a quitar un nivel más para que quede todavía más delgadita. Déjenme lo quito. Voy a poner un poquito de harina por la parte de arriba y ya voy a extender a la medida que yo quería. Siempre cuando estén trabajando con esta masa, levántenla, asegúrense que no se ha pegado y vuelvan a poner un poquito más de harina y volvemos a extender. Ahora con un cortador voy a empezar a cortar. Estas empanadas las voy a hacer de una manera diferente, las voy a hacer rectangulares, entonces voy a cortar de esta manera rectangular. Voy a retirar el sobrante de masa y esta obviamente se puede juntar y se vuelve a usar sin ningún problema. Más que hacerlo bola, lo empalman así como cuando trabajamos con el hojaldre. Entonces ahora sí vamos a poner un poquito de agua alrededor de nuestro rectángulo y voy a poner el relleno en la parte del centro. Si ustedes ven que va pura nuez, agarren un poquito de piloncillo y lo agregan para que vaya bien repartido. El piloncillo nos va a ayudar, como se va a fundir dentro del horno, a que se pegue la nuez. Y una vez que ya lo tenemos listo, vamos a taparlo con otro rectángulo y después nada más vamos a presionar con mucho cuidado para sellar la empanada por todos los extremos. Y las vamos a llevar a una charola que tengamos lista con papel de horno. Hay que despegar con cuidado, esa ya se me andaba rompiendo y vamos a poner otra vez agua, relleno y tapamos. Presionamos con las manos y después nos ayudamos del tenedor. Y así nos vamos a ir hasta terminar con nuestra masa. Una vez que ya están nuestras empanadas listas, voy a batir un poquito un huevo. Voy a picarles en el centro para que tengan por donde respirar. Y ahora sí voy a barnizar con huevo por la parte de arriba. Es importante que les queden bien parejitas para que queden todas horneadas de un mismo tono. Una vez que ya están todos barnizados, vamos a poner un poquito de azúcar por la parte de arriba. Y ahora sí ya nos vamos al horno. Es importante que les diga, me sobró muchísimo relleno. Vean, toda esta cantidad. Yo creo que con 50 gramos de cada uno, o sea, 50 de piloncillo, 50 de nuez, con eso van a tener. Si les hace falta más, agregan un poquito más, pero siempre van en la misma cantidad de gramaje, porque si ustedes miden en tazas 250 gramos, va a ser más en nuez y menos en piloncillo, no sé si me explico. Entonces es importante que lo saque con gramos, la misma cantidad de piloncillo que de nuez. Entonces ahora sí, ya nos vamos a ir al horno
lo tengo a 175 grados centígrados y va a durar ahí, van a durar aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Vámonos ya para el horno. Y así ya salieron del horno nuestras empanadas, vean qué lindas. Si las sellamos muy bien, no tiene por qué salirse el piloncillo. Las voy a ir acomodando aquí en mi plato donde las voy a presentar. Sí es importante que saliendo del horno las despeguen, por si se chorreó algo de piloncillo no se vayan a quedar pegadas. Y luego ya las dejan enfriar, ahorita ya tienen más o menos unos 10 minutitos de que salieron del horno, pero sí es importante que las despeguen para que no se vayan a quedar pegadas. Voy a partir una porque quiero que vean el interior. A ver si no me quemo, si todavía no está muy caliente. No sé si se alcanza a ver. Todavía se ve aquí un poquito chiclosito. Lo que es el piloncillo se fue a la parte de abajo. La masa súper hojaldrada. De verdad deliciosa esta empanada. Es una empanada muy diferente, pero háganla porque estoy segura que les va a fascinar. Y recuerden que también obviamente esta masa de empanada la pueden hacer con cualquier relleno y queda deliciosa. Los invito mucho, mucho a suscribirse al canal, no se dejen de suscribir para que no se pierdan ningún video. Sobre todo activen las notificaciones para que les llegue aviso de que hay video nuevo en el canal. Ya voy a estar subiendo más videos al mes. Normalmente subía 4 o 5, ahora voy a estar subiéndoles más videos, más contenido para que por favor no se pierdan ninguno. Como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.